las condiciones que está previsto en la Constitución del 91. Es uno de los tantos mecanismos de participación popular que lamentablemente muchas veces se han quedado en el papel, ¿no? La constituyente, el referendo, el cabildo abierto, la revocatoria de mandato, de manera que desde este punto de vista es válido que se utilice la consulta como lo ordena la Constitución para someter al pueblo asuntos de trascendencia nacional. Yo pensaría que en este caso lo que el gobierno debería precisar es si tomó ya la decisión de hacer a un lado la participación del Congreso por las razones que han anotado algunos de los ministros, y en ese caso utilizar la consulta. Y esa es una decisión política. Lo que no me parece que sea válido es mantener los proyectos en el Congreso y plantear la consulta, porque daría a entender que es una manera como de alguna forma, llevar al Congreso a que cambie de opinión. Las dos soluciones son: el Congreso, el presidente puede decir, me la juego por el Congreso, como ya lo han dicho los ministros, vamos a ensayar. He oído a mi amigo Sanguino, el ministro de Trabajo, de que están buscando cómo se llegan a esos acuerdos. Eso me parece bien, pero lo que no me parece bien es que sean compatibles. Ha habido en el pasado casos, no exactamente como como el de Carlos Lleras en el año 68, que cuando no le aprobaban la reforma constitucional, entonces renunció, y el Congreso el Senado no le aceptó la renuncia, y finalmente la reforma pasó. Como se ha explicado acá, la consulta tiene unos requisitos que se han señalado. El apoyo, no hay que decirlo, es un trámite en el Senado, y luego la participación de por lo menos el 33% del equivalente al censo electoral. Entonces, el gobierno se la está jugando por acudir al pueblo, cosa que, repito, es legítimo. Algunas experiencias recientes no han sido muy afortunadas. Ojalá aquí puede pasar otra cosa. El llamado referendo de Álvaro Uribe, que en plena época de su popularidad apenas alcanzó el umbral de una sola pregunta. La mal llamada consulta anticorrupción, impulsada por sectores del Partido Verde como Sandra Ortiz, como Olmedo López, Claudia López, en donde básicamente lo que hacían era transcribir muchas de las normas que ya existían y cosas que eran muy, muy populares, como bajarle el sueldo a los congresistas, como decir que un congresista no podía estar más de un periodo, etc. Y esa consulta estuvo a punto de alcanzar el umbral. Al presidente Santos no le fue muy bien en el caso de someter a consulta los acuerdos de paz con La Habana. Fueron por un margen muy estrecho derrotados. Ahora, si yo era ministro cuando eso aprobé esa consulta, pero finalmente fue derrotado. Y doctor Gómez, inclusive en ese momento, perdón. Doctor Gómez, muy importante eso que usted mencione. Yo quiero que a partir de eso que usted está diciendo en este momento también tengamos el análisis de Segovia. Cuéntenos, ¿usted qué piensa de esto, Guillermo? Bueno, yo escuché esta mañana al ministro del Interior con una afirmación contundente respecto a la convocatoria, y es que para el gobierno la decisión es irreversible. En esa medida, lo que se entiende es que ve el tránsito de la reforma laboral, así como también de la de salud, que va a llegar a discusión allí, en alto riesgo de que se presente la misma situación, de que haya una ponencia de archivo anticipada, como fue generado un hecho político ayer antes de la votación, creando ya de hecho una situación a la reforma, que eso es la advertencia de que no iba a pasar, aun cuando tuvo una discusión muy exitosa en la Cámara de Representantes y los sectores más importantes de la vida nacional, desde la sociedad y de los implicados
como trabajadores y todos los sectores sociales que devengan de su trabajo con ese apoyo, definitivamente el gobierno ha optado por jugársela para que se pueda realizar una reforma que en buena parte, y es importante resaltarlo, en buena medida lo que está tratando es de devolver, de restituir distintos derechos y ganancias que se tuvieron en el pasado entre una legislación laboral que se correspondía al Estado social de Derecho y que fueron retrotraídas en función de favorecer en la distribución de utilidades empresariales más a los propietarios, a las patronales en contra de los intereses de los trabajadores. Es decir, Colombia en los últimos 30 años, y así lo han reconocido muchos economistas, tuvo unos gobiernos pro ricos y en esta ocasión tenemos un gobierno pro social que está intentando, si no es posible a través del Congreso, equilibrar las posibilidades de reformas movilizando a la sociedad. Doctor Gómez, esta segunda pregunta es para usted. ¿Por qué, si es una orden de la Constitución, hoy Colombia no tiene un estatuto laboral acorde precisamente con esa Constitución del 91? No, yo estoy de acuerdo en que ese es un mecanismo legítimo, como lo acabo de decir, y que en general la propuesta es buena. Inclusive yo tendría como una precisión. Curiosamente fue por un decreto de estado de sitio que en el 65 se estableció el salario triple, por ejemplo, en el caso de los dominicales, que luego fue desmontado, pero eso se hizo irónicamente en el gobierno de Guillermo León Valencia. Pero lo que yo hablo estrictamente desde el punto de vista jurídico, lo que hay que decidir, veo ya el doctor Segura nos ha precisado que ya el gobierno tomó esa decisión irreversible, pero caso en el cual yo creo que debería entonces retirar los proyectos y someterse, como lo quiere hacer, a la voluntad popular, porque de lo contrario tendría esa interpretación de que la consulta va siempre y cuando no se apruebe el proyecto, pero bueno, es una decisión política que toma el presidente. Bueno, ahora hablemos qué tiene que ocurrir en el país para que se conviertan estas reformas en leyes de la República. Segovia, muy importante aclararle a los colombianos que esto también tiene que pasar inicialmente por el Senado para saber si sí nos vamos a una consulta popular. El ambiente en el Senado no está el mejor que digamos. Todo lo que está ocurriendo en las últimas horas sí va a pasar en el Senado de la República para que sea aprobada, que se haga esta consulta popular. Bueno, es el trámite obligatorio, tanto por lo que establece la Constitución como la Ley de Mecanismos de Participación. El gobierno va a presentar una serie de preguntas para respuesta sí o no a consideración del Senado. Si el Senado lo ve conveniente, tiene 30 días una vez lo presente el presidente de la República, le da el aval para que se continúe el proceso en los 3 meses siguientes y se convoque a la consulta popular. En el ambiente en el Senado, bueno, digamos que la Comisión Séptima, por lo que ha venido pasando, está bloqueada absolutamente la posibilidad, porque los 8 miembros mayoritarios se negaron, lograron los ponentes, que son 6, una mayoría con 2 adicionales ayer, que prácticamente al anticipar su decisión, pues bloquearon la posibilidad de discusión de la reforma laboral. De esta manera, en el Senado tendría que revisarse un poco la composición de fuerzas políticas, pero tengamos de presente que en ese momento se le pondría en cuestión al Senado de la República para que le diga a la sociedad si está dispuesto a permitir que sea ella la que determine si avanzan esas reformas, si está de acuerdo en que se amplíen los derechos laborales y se incluya una serie de recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo y varios de los fallos de la Corte Constitucional respecto de los derechos laborales. Es decir, aquí no se trata de reformas de carácter socialista, simplemente estamos modernizando y haciendo justicia con los derechos de los trabajadores, de los aprendices estudiantiles del SENA, de las madres cabeza de hogar, de las madres comunitarias, en fin, una serie de reivindicaciones que en cualquier sociedad normal deberían tener el inmediato respaldo de la sociedad. Y aquí tenemos unos gremios en contra de unas reformas básicas porque hay un principio de acumulación pro rico, repito, que impide ver más allá de tal vez como lo hacen personas como el exalcalde de Cali, el empresario Armintage,
que dice entre más gane y mejores derechos tengan los trabajadores, mejor va a estar la economía y mejor va a estar el país. Doctor Gómez, quiero preguntarle, Colombia hace parte de la OIT, de la OCDE, ¿cómo se entiende que Colombia no tenga precisamente un estatuto laboral con estos organismos internacionales? No, voy a responder lo más corto posible, como me han recomendado, solamente reiterando lo que dije antes. A mí me invitaron para hacer una exposición jurídica sobre el tema de la consulta. Estoy de acuerdo en el fondo y evidentemente Colombia está retrasada en muchas cosas. Participo de quienes piensan que entre más condiciones económicas tengan los trabajadores, más se mueve la economía. Pero yo estaba pensando era pues en el mecanismo. Yo en este momento pues yo no tengo ni militancia política, ni a favor del gobierno, ni en contra del gobierno, entonces pues no entro en el debate político propiamente dicho, pero les agradezco mucho. Doctor Gómez, ¿y qué significa precisamente esta consulta para la democracia? Lo dije al comienzo, me parece que es válido, es siempre y cuando se den esas condiciones. Ya me han aclarado que el gobierno se la juega por eso, está en la Constitución. Ojalá Colombia tenga más estos mecanismos, la revocatoria del mandato, el referendo, la constituyente, las consultas, y que de acuerdo con los mecanismos y desde el punto de vista del gobierno, pues que obtenga esas mayorías que exige la Constitución y la ley para ser exitosos. Doctor Segovia, ¿usted qué cree? Bueno, frente a esto, mira, yo creo que es una gran opción que tiene el pueblo colombiano de utilizar un mecanismo directo en el que se pueda expresar sin la intermediación de un Congreso que de alguna manera también representa no solo a la mayoría de los votantes como electores con filiación partidaria, sino determinados intereses. Aquí estaríamos frente a frente los trabajadores y sus derechos, las mujeres y sus derechos, los sectores que no reciben un servicio de salud satisfactorio frente a la posibilidad de decidir directamente qué cambios requieren, pero además de movilizarse y hacer una actuación política. Los riesgos que se están señalando, pues, es la osadía del señor presidente de la República en términos de un hombre demócrata que acude a la gente. 13 millones el umbral. Pues es hora de que las organizaciones, los movimientos sociales, los sindicatos, los partidos que hacen parte de la coalición de gobierno, los medios alternativos se movilicen en función de promover ante la población la necesidad de que participe y decida. Es tal vez una de las pocas oportunidades en su historia, como lo fue la constituyente del 91 que estableció estos derechos que le han sido negados para que defina hacia dónde quiere que siga su curso el país. Doctor Gómez, quiero preguntarle por los límites de una consulta popular y qué alcances tendría entonces el resultado. Sabemos que primero tiene que ser aprobada en el Senado de la República y luego que los ciudadanos ejerzan ese derecho precisamente a saber si quieren o no estas reformas. ¿Cuáles serían entonces esos alcances y cuál sería ese paso a seguir luego de que los ciudadanos escojan? En el evento que se apruebe es un mandato que el Congreso no puede eludir. Veo dificultades en la forma como se plantee la pregunta. Claro, hay preguntas muy claras, como usted es partidario de que se aumenten las horas extras, usted es partidario de que se dignifique el trabajo, en fin, esas son preguntas que pueden darse. Más difícil cuando se trata de legislación compleja como que se iría más por la vía del referendo, pero el resultado debe ser, si se da el resultado, si se aprueba la consulta en la forma en que se plantee, es una orden, es un mandato al Congreso. Yo simplemente diría, y sin entrar en ese terreno político, que este mismo Congreso le ha aprobado al presidente algunas reformas, unas muy importantes, como la reforma tributaria, como el Plan Nacional de Desarrollo, en fin, y pues vamos a ver si el Congreso, cada vez que niegue una parte de un proyecto, pues estaría dispuesto a someterse a que esto vaya a una consulta popular.
Doctor Gómez, muchísimas gracias por acompañarnos en RTVC Noticias. Muy amable, muchas gracias. Guillermo, gracias a usted.